Buenas tardes, buenas noches, ahora sí. Bien, el tema de esta noche es ¿qué es lo que ves? ¿Sí? Y vamos a hacer un ejercicio a ver qué es lo que ves o qué es lo que ve. Allá al fondo algún hermano que cuando hayan pasado 25 minutos, son las 9 menos 12, cuente, cuando hayan pasado 25 minutos hágame señas y ya voy cortando, no quiero que sea largo. ¿Qué es lo que ves? Bueno, pasamos a la siguiente imagen. A ver. En la imagen de arriba, ¿qué es lo que ve? ¿Un gato? Depende, ¿no? Porque algunos ven un pie de una señorita, otros ven un gato, otros pueden ver un zapato. En la imagen de abajo, la que está bien con negros y pintas, ven un rostro. ¿Quién ve algo diferente? Palomas. O sea que vemos, cualquier cosa vemos, ¿verdad? Y eso que ustedes no usan lentes. Miren, si usan las lentes seguramente encontrarán algo más. En la otra imagen más grande, ¿qué es lo que ven? Un hacha. ¿Qué más ven? Una mariposa. ¿Qué más ven? Árbol. ¿Qué más ven? Un atardecer. ¿Qué más ven? Porque hay más para ver, ¿no? Ya mencionaron, ven un hacha, una mariposa, árboles, un atardecer, pero ¿qué más ven? Las nubes, sí, es verdad, pero ¿qué más ven? ¿La luna? Sí, perfecto. ¿Qué más ven? Algo no están viendo ustedes. Vamos a pasar a la siguiente imagen. La palabra del Señor dice de esta manera. Evangelio según Mateo capítulo 9 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso 36, preste atención. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque las veía, o él los veía, que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Este es uno de los grandes problemas de nosotros, que con dificultad podemos vernos como Dios nos ve. Cada uno puede mirarse a sí mismo y tener un concepto de lo que es, y mucho más de la vida, y mucho más de esa vivencia entre yo y Dios. Y por eso es que muchos nos cuesta a veces buscar a Dios, porque no nos vemos como Dios nos ve. La vida y todos sus encantos nos absorben, nos atrapan de una y otra manera y nos hacen ver que eso está bien y que eso es suficiente. Por eso de pronto con nuestras miradas vemos, cuando todas las cosas están ordenadas en nuestra mirada de la vida, pareciera ser de que todo está bien. Cuando mis objetivos que estaban marcados hacia adelante
se van acercando cada vez más, pareciera ser de que eso es el todo de la vida. Y nos olvidamos de pronto de ver cómo Dios nos ve. Nosotros podemos encontrar diversas porciones en las Escrituras donde nos hablan de nuestra realidad, de cómo estamos respecto a Dios. Y por eso el ser humano, cuando usted va y le habla de Dios, muchos dicen, la verdad que no me hace falta Dios, porque no se ven a sí mismas como Dios las ve. Dice que Jesús, cuando recorría y veía las multitudes, así como acá, él podía ver la realidad del ser humano y Dios. Él puede ver tu realidad respecto a tu vida con Dios. Aun cuando en nuestro interior consideremos que no me hace falta Dios y que todo en la vida está o va para bien y que en realidad no hay una ecuación donde de pronto sea Dios el elemento que falte. Y fíjense que esa es la realidad del ser humano. Nos cuesta, nos es imposible vernos como Dios nos ve. Dios veía esa multitud y dice que sobre todas las cosas los veía desamparadas y dispersas. Y si nosotros en esta noche pudiésemos decirle, Dios, ayúdame a entender cómo me ves, cómo me veo, entre ese vínculo, entre esa realidad que es tú y yo, seguramente si pudiésemos ver o entender, podríamos acudir de una manera desesperada a Dios, porque podríamos vernos a nosotros mismos desamparados y dispersos, desorientados, a ciegas, tientas, caminando en la vida, muchas veces golpeándonos con algo que nos lastima, pero esa es nuestra realidad. Pero lamentablemente no nos vemos así. No nos vemos que nuestra vida va hacia una eternidad sin Dios, y no lo vemos. No lo vemos nosotros para nosotros mismos, mucho menos vamos a ver al resto de la gente que va camino a una separación eterna de Dios. ¿Usted se vio así? ¿Se ve así? Es difícil, ¿verdad? Verse así, pero esa es la forma en cómo Dios ve al ser humano. Porque dice que nuestros pecados han hecho división entre Él y nosotros. Nuestros pecados han hecho división, o sea, no lo vemos, no vemos que estamos separados de Dios. Así que mi mayor deseo en esta noche es que si alguno en medio de este hermoso grupo todavía no ha llegado a comprender la obra de la cruz, allá Jesús hace muchos años, dejando su trono, su gloria celestial, vino a este mundo porque te veía y me veía a mí en una condición imposibilitada de lograr esa unidad que siempre en su corazón estuvo, de vivir en armonía, en cercanía, en vínculo entre el ser humano y Dios. Después, bueno, Adán y Eva, el diablo, la serpiente y todo lo que ya sabemos, pero nuestra realidad hoy, separados de Dios. Y yo tengo que decirles algo muy que les lleve a la reflexión. Muchos nos hemos, de alguna manera, simplemente nos hemos dejado llevar por una simple oración. Dios, yo te recibo en mi corazón. Si usted no ha entendido por qué he hecho la oración, o qué implica esa palabra de Dios, te recibo en mi corazón, en esta noche yo le animo a que se sincere con Dios y diga, Dios, ayúdame a entender qué significaba esa expresión que alguna vez mis padres, escuela bíblica, los maestros, alguien en el contexto evangélico me llevó a hacer esa oración. Si hoy se
pone a pensar qué significa esa oración que alguna vez lo hizo y no lo entiende, yo le animo que en esta noche pueda decir: Dios, ayúdame a verme como tú me ves. Ayúdame y trabajar en mi corazón, en mi mente, para que pueda comprender la magnitud de esa frase que alguna vez lo hice, pero tal vez sin la comprensión. Y que en esta noche usted pueda irse de este lugar mirándose como Dios lo mira, separado, camino a una eternidad sin Dios, pero con una esperanza, Cristo. En su muerte y su resurrección, Él hizo lo que ningún ser humano puede hacer: darle la solución al problema del pecado. Por eso es que Él murió y resucitó, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y simplemente yo voy a resumir el Evangelio con esta frase: Dios, acá estoy, toda mi estructura religiosa, toda mi vivencia, toda mi capacidad de razonamiento queda a un costado con tal de tomar como único y suficiente la obra tuya en la cruz del Calvario hecha en favor. Eso es salvación, eso es fe. Poner todo lo que usted cree hasta ahora que hizo o que piensa haber hecho, ponerlo a un costado para solo tomar la obra de Jesús en la cruz, su muerte y su resurrección como único y suficiente medio para el problema del pecado que hay en su vida. Vamos a avanzar. Ahí está. Vamos a hacer un punto aparte y vamos a entrar a un concepto, a una mirada de aquellos que ya han experimentado la salvación de Dios. Entonces, hasta hace un momento era un mensaje general del amor de Dios para todos, que necesitamos a Jesús como nuestro único medio de salvación. Ahora vamos a abrir un nuevo paréntesis y vamos a hablar para un grupo de personas que ya han experimentado esta salvación. Jesús podía ver a las multitudes desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y Él decía: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y cuando pensamos en las multitudes de niños que están afuera, de jóvenes y gente, de pronto tendríamos que nosotros mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos: ¿qué es lo que veo hacia afuera? Cuando veo gente, cuando veo multitudes, ¿cómo los veo? ¿Qué emoción generan dentro mío? Cuando habla de Jesús, dice: y tuvo compasión. Ese es todo un tema, no lo vamos a mencionar ahora. Pero había algo que le removía las emociones, su interior al Señor Jesús, viendo a esa multitud. Y espero que nosotros también, cuando veamos multitudes, cuando veamos personas, podamos tener una mirada como la del Señor Jesús. Vamos a un escenario parecido, pero diferente. Evangelio de Marcos, capítulo 6, del verso 34 en adelante. Preste atención lo que dice la palabra de Dios. Dice: y salió Jesús y vio una gran multitud, este es otro escenario, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto, la hora ya es muy avanzada, despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan porque no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer.
Él les dijo: ¿cuántos panes tienen? Id y vedlo. Y al saberlo, dijeron: 5 panes y 2 peces. El Señor Jesús vuelve a tener una vivencia muy similar en cuanto a su mirada. Él siempre veía a las personas en la condición en la que estaban respecto a Él. ¿Sí? Vuelve a mencionar que estaban como ovejas sin pastor, estaban dispersas de nuevo, estaban desamparadas. Él veía la realidad del ser humano, camino a una eternidad sin Dios y sin esperanza. Y ahora entra en escenario un poquito los discípulos. ¿Y qué es lo que vieron los discípulos en ese escenario que acabamos de leer? ¿Qué dicen ustedes? Esta es una pregunta para ustedes. ¿Qué vieron ellos? Están remarcadas ahí, ¿no? Les hice fácil. La hora era avanzada y que no tenía que comer. Ahí está. Con una sola palabra, ¿qué veían ellos? Veían un gran problema que el Señor Jesús se les tiró a ellos. Ellos veían un problema cuando veían gente. El Señor Jesús le dice: muchachos, las personas estas que están acá, que nos han seguido todo el día, están como ovejas sin pastor, están desamparadas, están dispersas, van camino a una eternidad sin esperanza. Podríamos un poco parafrasear preguntando al Señor: muchachos, ¿y ustedes qué están viendo? Y ellos no podían ver eso. Nos pasa a nosotros hoy. Seguramente la mirada de Jesús, viendo nuestras vidas y viendo la vida de gentes afuera, y nos pregunta: iglesia de Calle La Plata, ¿qué es lo que ven afuera ustedes? Y nosotros podríamos responder como los discípulos, ¿no? Maestro, hay problemas por todos lados, hay imposibilidades, está complicado afuera. Mirá, el lugar es desierto. Esa era la respuesta de los discípulos. La hora es muy avanzada. Es más, me está diciendo: sería bueno que los despidas, porque si están acá, si alguno se nos desmaya, después nosotros vamos a tener que cargar con el desmayado. Hay un problema que nosotros no quisiéramos asumir. Mejor que se vaya el problema. Esa era la forma en que los discípulos estaban mirando. Y lamentablemente, muchas veces esa es nuestra respuesta. Está complicado afuera. La gente, uno le habla de Dios, no quiere saber nada. Uno le entrega un folleto, te lo tiran. Uno le quiere hablar de Dios y la gente te corta el rostro. Las personas que consideraban que eran amistades te marcan como religioso, como fanático, porque uno a veces insiste con el Evangelio y te cortan de una. Es muy complejo, Señor, no sabés lo que es evangelizar en estos tiempos. Eso podríamos decir nosotros hoy. Al menos a mí me pasa. Voy a un lugar, voy a otro, digo: qué complicado que está acá. La verdad que el enemigo está haciendo una obra muy fuerte. Y vemos grupos de hermanos que hacen una obra evangelística y de un momento a otro le pasan cosas y uno dice: está bravo acá la cosa. Muy parecido a lo que los discípulos dijeron. Y mucho más cuando el Señor Jesús le dice: muchachos, es verdad, el problema que están viendo ustedes es real. El lugar es desierto, es tal como ustedes lo dicen. La hora es avanzada. Es verdad, porque ya todo el día pasaron esta gente con nosotros. Dice: no tienen para comer, porque muchos habrán salido medio a las carreras para encontrar a Jesús y escuchar las enseñanzas de Él. Eso es cierto. Pero ahora les voy a tirar un problema más. Él les va a decir: todo lo que ustedes están viendo en parte es cierto, pero ahora les voy a pedir que ustedes den de comer. Como lo podría estar diciendo a nosotros en esta noche, ¿verdad? Maestro, está complicado afuera. No es fácil evangelizar.
La gente no cree. Y tal vez la expresión del Señor Jesús dijera en esta noche, no hay problema, dale, ve a evangelizar. Pero maestro, y vuelve, no tenemos plata que alcance. ¿Por qué se le está diciendo? 200 denarios, el sueldo de un jornalero, por un tiempo de 200 días, no alcanzaría para comprar la comida para que coma este grupo de gente. Al final habla de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y es un escenario muy similar a nosotros. Maestro, somos inútiles. No sabemos cómo evangelizar en estos tiempos. Está complicado. No nos alcanzan los recursos. Y sin embargo nos mandas a que demos solución a ese problema. Y acá viene una solución espectacular. Que Dios nos anime, nos ayude a tomarlo. Y Él va a decir, en otras palabras, Él va a decir, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Porque le dice, bueno, vayan y vean qué hay. Para hacer la cortita, ¿qué es lo que tienes? Y aparece uno de los discípulos, mira maestro, acá encontramos un niño que de esas cosas tiene 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanta gente? Sería una respuesta para nosotros en esta noche. Señor, está complicado afuera, no es fácil. Pero sería una devolución del maestro decir, está bien, pero ¿qué tienes? ¿Qué tienes en tus manos? Congregación de La Plata, ¿qué tienen ustedes en sus manos? Y así podría decirnos a cada uno de nosotros, Juan, Pedro, ¿qué tienes en tus manos? Tal vez nosotros lo miramos y decimos, pero maestro, yo no sé ni hablar. Quiero hablar del amor de Dios y no me sale ni un versículo. Y la pregunta sería de nuevo, ¿pero qué tienes? Y ellos respondieron, 5 panes y 2 peces, y Él dijo, tráelos a mí. Y Él los tomó, dio gracias y los repartió. Y la historia termina diciendo que todos comieron y se saciaron y recogieron 12 cestas de lo que había sobrado. Y eso viene para nosotros. ¿Qué tienes en tu mano? Maestro, no sé hacer nada, pero ¿qué tienes? Algo tienes, porque algo te da. Algunos tal vez tendrán una buena, agradable sonrisa. Perfecto, eso. Esa expresión en tu rostro, tráeme. En mis manos va a ser suficiente. Otros dirán, no tengo nada. Apenas puedo separar un tiempo. Ahí está, eso. Separa un tiempo y tráeme. De eso voy a hacer las cosas que redunden y que sobreabunden. Pero dámelo ese tiempo. Otros dirán, apenas sé orar. Miren qué cosa, ¿no? Apenas sé orar. Y Dios podría decir, perfecto, eso es lo que quiero. Toma el compromiso, pon un tiempo de tu día, entrégamelo a mí y yo voy a hacer la obra. Y así, ¿no? Otros dirán, yo sé, lo único que sé hacer es manualidades. Perfecto. Haz manualidades. Ahí en la siguiente imagen hay algunos recursos que... La siguiente, por favor. Otra más. Ahí está. Eso es algo de lo que nosotros tenemos. Una expresión agradable. Somos personas muy sociables. Tiempo de oración. Algunos tienen manualidades.
pueden hacer pulseritas, libritos sin palabras. Creo que Dios a muchos les dio creatividad. Entonces en esta noche Dios no sé hacer nada. Por ahí me vienen algunas ideas a la cabeza de algunas cosas, detalles que a veces se me ocurre hacer. Perfecto. Eso es lo que quiero que me lo traigas, me lo entregues. Y del resto no tengas problema, porque en mis manos va a ser suficiente. Algunos pueden tener como la imagen que está abajo, ¿verdad? También, Señor, lo único que tengo es un par de dólares que están ahí, que Billy ha dicho que lo blanqueemos, pero bueno. Y de pronto capaz que, perfecto, ahí está, eso. Ponerle en la ofrenda, con un corazón y una mente pensando que es para la obra que Dios puede hacer. Tal vez nadie se entere, ¿no? Pero sí una persona, Dios. Y va a decir, ahí está. Un día te has desprendido de tus dólares y a través de esa ofrenda hay personas que han recibido la salvación. Ahí está el fruto de lo que un día lo has hecho, tal vez en silencio, sin que nadie se dé cuenta, pero ahí están los resultados. Tal vez otros podemos tener un vehículo y separar, decir, a ver, para el domingo que viene vamos a ver cómo podemos manejarnos con este grupo de niños y tal vez poner la disposición para hacer algo con su vehículo, porque podemos decir, otra cosa no sé hacer, no puedo, no me sale, pero Dios nos bendijo con un vehículo. Entonces simplemente Dios, para este domingo y cuantos otros domingos realicen actividad de evangelismo, simplemente disponerse, hermanos, tengo un vehículo, no es 0 kilómetros, pero anda. 4 o 5 personas puede llevar, o tiene un baúl enorme. Podemos cargar algunos parlantes, algunas tazas, jugo, lo que fuese. ¿Dónde hay que ir? A tal lugar. Ahí voy. Eso. ¿Sí? Creo que todos podemos ser parte de algo. Nadie puede quedar exento, porque Dios a todos nos dio algo. Lo importante es que ese algo que Dios nos dio, lo llevemos a Él, diciendo, Dios, acá está. Algunos tienen una capacidad impresionante de manejar este aparatito. Arman videos, arman, no sé, una presentación, mandan un versículo a alguien en sus redes, porque conozco hermanos que hacen eso, la verdad que a mí no me sale. Pero hay hermanos que en su estado, no sé qué, presentan un versículo y lo disparan. Si lo hacemos para el Señor, Señor, yo no sé hacer otra cosa, solo sé esto. Perfecto, hazlo, tráemelo a mí y en mis manos va a ser suficiente. Así que en este tiempo de evangelismo y de llevar las buenas nuevas a los lugares donde Dios esté poniendo en sus corazones como congregación y como manera individual, no se limite, no piense que es un cero a la izquierda que no vale nada. Al contrario, Dios le dio algo. Ese algo tómelo y lléveselo a Él, porque en las manos de Él va a ser suficiente. Amén. Pasamos a la otra y a la otra, y con esto terminamos. Tiempos de oración. Creo que no hay nada mejor como lo pidió el Señor Jesús. Hermanos, hijos, pueblo de La Plata, la mies es mucha, ¿verdad? Los obreros pocos, es verdad, pero nos dio algo. Nos dice, empiecen ahora. Ahora ruegue al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Tal vez no puedo ir yo,
que ese otro sea de bendición, pero mientras él va o ellos van, yo puedo estar orando para que Dios los guarde y los utilice para la salvación de muchas personas. Entonces tenemos que tomar un compromiso. No puedo ir, no tengo plata, no tengo auto, no tengo esto, pero sí puedes orar. Si eres un hijo de Dios, puedes orar y puedes separar el tiempo. Entonces, ahí está el desafío. Nos vamos a comprometer cada vez que haya una actividad de evangelismo congregacional. Los que no podamos ir por la razón que fuese, simplemente, Señor, sostén a mis hermanos que están en esta labor en este momento. Guárdalos y haz la obra en el corazón de mucha gente. Él sentía compasión cuando veía a las personas en su estado. Y saben que muchas veces nosotros no sentimos nada, porque la vida nos absorbe, nuestras responsabilidades nos absorben y redireccionan nuestros pensamientos y nuestra mirada para cualquier otro objetivo, y no para el objetivo primario que seguramente es o está en el corazón de Dios. También puede ser como un motivo de oración. Dios, ayúdame a sentir como tú sientes cuando vea personas. Ayúdame a tener esa compasión que has tenido tú cuando has visto mi vida, porque yo creo que nadie nació salvo. Todos hemos experimentado la salvación por la gracia de Dios, que utilizó a alguien para que ese mensaje hiciera llegar a mi vida. Entonces, Dios, ayúdame a sentir como tú sientes. Y la última parte, bueno, ya lo mencionamos, envía obreros a tu mies. Y la entrega de lo poco que puedo decir que tengo, acá está, Señor. No tengo más, esto es lo que tengo, pero quiero que lo tomes para que sea de bendición a muchas personas. Amén.